porque vimos luego la de crimen organizado, pero estaba la de Dante Heredia, que habló sobre los delitos contra la administración pública cometidos por particulares, ¿verdad? ¿Se acuerdan? ¿Me escuchan? Sí, doctor, Sí, fuerte y doctor. claro. Ah, ya. Sí, profesor. Sí, Ya, profesor. listo. Entonces, como les Sí, estaba doctor, sí, diciendo, sí, escucha. Dante Heredia habló sobre los delitos contra la administración pública cometidos por particulares. Y si se dan cuenta, hay una parte final cometido por particulares. Entonces, eso da a entender que los delitos contra la administración pública tienen otros campos. Pues les diré que los delitos contra la administración pública tienen dos ámbitos, los cometidos por particulares y los cometidos por funcionarios. Eh, lo que vimos con... ¿Qué delitos vimos con Dante? ¿Se acuerdan? Chicos. Hola. Profesor, con Dante Hola. sí, acá, profesor. Con Dante vimos sobre los delitos de violencia y resistencia a la autoridad. Excelente, Gauna. Sí, vimos los delitos de resistencia. También vimos la de desobediencia. Resistencia y desobediencia a la autoridad. Muy bien. Violencia y resistencia a la autoridad. Eh, estos delitos son delitos contra la administración pública. ¿Por qué? ¿Por qué son delitos contra la administración pública? Porque no permites que un funcionario realice sus funciones. Pero estos son exclusivamente cometidos por particulares. No se necesita una posición, no se necesita un funcionario para cometer este delito como sujeto activo. Entonces, bajo lo anteriormente conversado, eh, tenemos que mencionar e iniciar los delitos contra la administración pública cometidos por funcionarios. Perdón si se me escucha un poco bajo u otro, pero aún sigo medio mal, la verdad. Me ha agarrado fuerte, fuerte un resfrío, pero ya puedo hablar ya. Entonces, lo que vamos a hacer es, estoy haciendo la clase con la finalidad de no atrasarnos, porque si no el tiempo se va a pasar y no vamos a terminar lo que quiero terminar, que es el Código Penal. Para entender los delitos contra la administración pública, eh, debemos, debemos comprender qué es administración pública, porque al final de cuentas estos delitos protegen la administración pública y sus instituciones. Entonces, ¿qué es administración pública? ¿Alguien tiene una idea? Porque ya todos han llevado derecho administrativo o están llevando. ¿Alguien puede decirme qué es, qué entiendes? No pido ningún concepto. Bueno, Karina dice que es la gestión que se lleva a cabo en organismos, instituciones y entes públicos. Les aconsejo que si van a opinar, prendan su micro. No hay problema. Eh, bueno, administración pública Sería, ¿sí, Tony? sería más o menos que una parte del poder ejecutivo que llevan a administrar ciertos bienes del Estado. Sí, pero no solamente es el Poder Ejecutivo.
La administración pública es mucho más. La administración pública es el Estado. Es la idea de manejo y gestión del gobierno. Es el manejo. Secretario, profesor, que trabajan para el Estado. ¿Perdón? Político que satisface los intereses públicos de forma Claro, pero inmediata. estamos en administración pública. Ah, ¿Perdón? Administración pública ¿Será? puede ser el contacto directo con el poder político que satisface intereses públicos de forma inmediata. Bien, sí. Pero va más al campo de la gestión, la administración de manejo sería de caudales, de poder, actuaciones estatales, a través de todos los organismos que le pertenecen al Estado, para brindar y desarrollar proyectos, planes. Entonces, administración pública, según Fidel Rojas Vargas es uno de los autores más resaltantes en los delitos contra la administración pública. Él nos dice que comprende las funciones y competencias específicas de el orden legislativo, del orden judicial, del orden ejecutivo, del orden electoral y de los organismos autónomos del Estado. Es decir, cumple con la función pública, la administración pública son las funciones y competencias de todo el Estado. A la administración pública le compete todas las instituciones. Entonces la administración pública también se puede entender como un sistema social dinámico, que nunca frena, porque el Estado nunca frena, y siempre sometido a una jerarquía. La administración pública tiene ciertas características. Sus características, según Fidel Rojas Vargas, son las siguientes. Primero, organización y funciones. ¿Qué hablamos con organización y funciones? En la administración pública, imagínense que la administración pública es una gran máquina y cada persona que está dentro, está dentro de esta máquina, es una pieza, un engranaje, un tornillo, todos en conjunto hacen la administración pública. Una de las características principales de la administración pública es la organización y las funciones. ¿Qué podemos decir de organización y funciones como una de las características principales de la administración pública según Fidel Rojas Vargas? La administración pública se basa en algo llamado documentos de gestión. Es importante, es muy, muy importante. El punto inicial, los parámetros generales de los delitos contra la administración pública son importantes. Les decía que los delitos contra la administración pública se basan en algo llamado documentos de gestión. ¿Por qué les digo esto previamente? Porque los documentos de gestión ciñen o generan un parámetro de trabajo en la administración pública. Y esto tiene que ver mucho con la primera característica de la administración pública, la organización y las funciones. ¿Y por qué? Es una de la primera característica. Cada persona
Ya. que pertenece a la administración pública, sea en la calidad que sea, cumple una función y se encuentra dentro de de una estructura vertical y horizontal. ¿A qué me refiero? En la administración pública hay dos documentos de gestión muy relevantes con este campo. Son el MOF y el ROF. El MOF, también en realidad llamado Manual de Organizaciones y Funciones, y el ROF, también llamado Reglamento de Organizaciones y Funciones. Estos son documentos de gestión que generan la organización y las funciones de cada funcionario y hasta de ciertos servidores. No como Edgar Reinaldo Chachaque o como Marianela Paza o William Gauna, no así, sino como tu cargo como administrador de la municipalidad tanto, gerente de la municipalidad tanto, encargado de logística, jefe de almacén. Cada institución tiene sus propios manuales de organización y funciones y reglamento de organización y funciones. Y ahí dirá cuáles son las funciones de cada funcionario. Segunda característica de la administración pública son las normas y procedimientos. Y aquí seguimos. La administración pública está llena de normas internas, resoluciones, resoluciones en toda la administración pública, decretos, decretos regionales, ordenanzas municipales, perdón. Estas ordenanzas rigen en la administración pública dentro de las instituciones, igual en instituciones que no son municipalidades y gobiernos regionales. Se manejan por ciertas resoluciones que organizan a la administración pública. También hay procedimientos. ¿Se acuerdan que hablamos del Manual de Organización y Funciones? Existe también algo llamado MAPRO, Manual de Procedimientos en la Administración Pública, la cual ciñe y organiza los procedimientos dentro de una institución. Existe una tercera característica, potencial humano. La administración pública sin el funcionario y sin el servidor no se le puede concebir, no se puede concebir. Se requiere un potencial humano, un conjunto de personas que desarrollen y puedan permitir que este engranaje, esta máquina llamada administración pública avance. Una cuarta característica es la toma de decisiones. En la administración pública, una de sus principales características es la toma de decisiones. La administración tiene que tomar decisiones a través de sus funcionarios. Toma decisiones que competen a sus planes de la administración pública. Y la orientación y determinación de la política social. Es decir, la administración pública tiene que tomar decisiones hacia dónde apunta dentro de su política, hacia dónde se direcciona para generar esta administración, esta gestión. 5 características claras
características están encargadas de poner en funcionamiento al Estado. Lograr cumplir sus metas, sus funciones y poder lograr los fines que busca. Hasta ahí. Sobre términos generales de qué es administración pública. ¿Preguntas, por favor? ¿Alguna pregunta? Doctor, ¿aló? Sí, se te escucha. Acá el sujeto activo vendría a ser entonces un funcionario público, Es que no servidor estamos público, ¿no? hablando todavía de sujetos activos. Ahorita estamos conversando de qué es la administración pública. Para entender qué es la administración Claro. pública, tenemos que entender que para entender el delito contra la administración pública tenemos que entender qué es la administración pública. Todavía no estamos hablando de sujetos. Que era la usurpación de funciones, ¿no? Escuché eso. No. Vuelvo a repetir. No estamos hablando de delitos todavía. Estamos hablando de administración pública en general. Porque es como decir, para entender qué es el homicidio, tienes que saber qué es vida. Es fácil porque vida es algo sencillo conceptualizar, aunque ni tanto, pero sí. Bajo un término biológico es sencillo. Igualito funciona con los delitos contra la administración pública. Yo no puedo explicar delitos contra la administración pública sin que ustedes sepan qué es administración pública y bajo qué se rige. Por eso pregunto si las características se entendieron. ¿En serio nadie tiene ninguna pregunta? Aldito, ¿no tienes ninguna pregunta? Se extrañan tus preguntas. Sí tengo, ¿no? Pero creo que más adelante lo plantearía mejor. Porque, no, pero sobre administración pública como tal. Sí, hacía ciertas dudas sobre los documentos, el MOF, el ROF, porque ahí es donde prácticamente los funcionarios cometen, ¿no? Sus errores. Pero creo que lo voy preguntando más adelante. O sea, no, como solo nos estamos basando aquí con lo que es administración pública. Es que más adelante no tiene nada que ver el ROF y el MOF, te aviso. Más adelante serán elementos objetivos del tipo penal y ninguna parte de ningún elemento dice ROF y MOF. Por eso yo quiero que se entienda bien las ideas de qué es administración pública. Bueno, ninguna. Ya seguiremos. Entonces, hay algo más general que también tenemos que hablar. ¿Qué es función pública? La función pública es una institución del derecho público. Y va de la mano junto con la palabra administración pública. Pero esta ya va directamente a la actividad de las personas que laboran en la administración pública. ¿Se dan cuenta? La función pública es la actividad de las personas que laboran en la administración pública.
Se dice, por ciertos autores, cito a Rubio Angulo, que nos dice que la administración pública tiene tres funciones muy claras y diferenciadas, las cuales son legislativa, administrativa y jurisdiccional. Tres funciones: legislativa, administrativa y judicial. Si se dan cuenta, cada una le corresponde a uno de los poderes: administrativo, judicial legislativo, judicial, ejecutivo. Ahora, de estas tres funciones derivan muchas más funciones. Funciones diplomáticas, funciones policiales, funciones electorales, funciones policiales, funciones educacionales, funciones fiscales. ¿Se dan cuenta? De estas tres funciones pilares principales aparecen muchas más funciones. Entonces la función pública es cada institución, cada persona dentro de la administración pública tiene funciones relevantes. El Estado es quien les atribuye estas funciones, conocidas como actividades de gobierno. La función pública no es un concepto propio del derecho penal, es un concepto del derecho público y del derecho administrativo. Fidel Rojas Vargas, tal como nos da características de la administración pública, nos dice también características tal como nos dice características de la administración pública, nos da características de la función pública. Las características de la función pública es: la actividad va al servicio de la nación. Toda actividad que realiza la función pública tiene que ir al servicio del Estado, pues el Estado es quien brindará el servicio a las personas, al pueblo. La función pública recae exclusivamente en personas físicas. Es decir, la función pública, este poder llamado función pública, sea una función legislativa, administradora, jurisdiccional, recae en personas físicas, en sujetos individualizados. Su contenido es de diversas actividades, como les estaba hablando: administrativa, jurisdiccional, legislativa. Le compete la totalidad de asuntos del Estado, es decir, todo lo que realiza el Estado le compete a la función pública, todo. Ninguna entidad privada resuelve algo correspondiente a la función pública. Es continuo y permanente porque nunca se paraliza. Cinco características, igual que la administración pública, de la función pública. ¿Se entiende la diferencia entre administración pública y función pública? ¿Se comprende? Si se dan cuenta, la función pública le pertenece a la administración pública. Es parte de. Son las actividades de la administración pública. Un segundito.
se entiende esta diferencia. Ahora bien, ya. Ahora bien, esta función pública que se ejerce dentro de la administración pública es ejercido por personas. Es ejercido por personas. Estas personas se llaman funcionarios y servidores. ¿Correcto? Viene aquí una pregunta relevante. ¿Y qué es un funcionario y qué es un servidor? Para los delitos contra la administración pública, los sujetos activos, claro, delitos contra la administración pública cometidos por funcionarios, los sujetos activos en su totalidad serán funcionarios y servidores. Ellos son se podría decir, los titulares de los delitos contra la administración pública. Ellos son los titulares de los delitos contra la administración pública, los que son aquellos que realizan la función pública. Realizan la función pública. Ahora viene una pregunta importante. ¿Cuál es la diferencia entre estas dos palabras, entre funcionario y servidor? ¿Hay alguna diferencia o son iguales? Pues no hay una diferencia. Hay una diferencia muy establecida, muy evidente. Hay una diferencia muy notoria. Jenny dice que el funcionario que tiene cargo dentro de la institución no funciona de esta manera. No es por un cargo esta diferencia. El funcionario público es el agente o trabajador del Estado más importante en la estructura del gobierno. Son los sujetos que desempeñan roles en instituciones. Pero hasta acá no hay ninguna diferencia porque los servidores también desempeñan roles y tienen cargos en la administración pública. El funcionario público es aquella persona natural o física con poder de decisión. Ahí es el punto, según Salinas Hecha, más neurálgico en la diferencia entre estos dos sujetos. El funcionario público tiene un poder de decisión y representación. Y él determina y ejecuta la voluntad del Estado, la función pública. Es decir, esta persona llamada funcionario público toma decisiones en representación del Estado. Ejecuta la voluntad del Estado, determina la voluntad del Estado, dice qué es lo que habrá que hacerse a nombre del Estado. Entonces su mayor característica es
la toma de decisiones y la representación. El funcionario público no accede a la función pública de una sola forma, accede de una multiplicidad de formas. El artículo 425 del Código Penal establece las disposiciones comunes para todos los funcionarios y servidores. ¿Quiénes pueden ser por la carrera administrativa? ¿Qué se entiende por carrera administrativa? Todos los que se encuentran en el régimen de la carrera administrativa del 276, ley laboral. Esa es la carrera administrativa, 276, carrera pública administrativa. Los que desempeñan cargos políticos o de confianza. Desempeñan cargos políticos todas aquellas personas por elección popular, es decir, que han sido elegidas. Y confianza, estas personas que son elegidas por elección popular, pueden elegir sus funcionarios de confianza y ponerlos en el rubro que consideren. Por ejemplo, yo soy elegido alcalde, yo escojo mi gerente, yo escojo mi administrador, escojo mis jefes, mis asesores. Son funcionarios de confianza. Todos los trabajadores, independientemente del régimen laboral. Existen en la administración pública muchos regímenes laborales. El 728, el CAS, hasta las locaciones de servicio, que no son régimen laboral propiamente, pero se le toma como servidores y AOB estaban dentro de la administración pública. Por eso te da la posibilidad de mantener cualquier vínculo contractual. También los administradores y depositarios de caudales embargados, los que cuidan los caudales embargados del Estado o almacenan los caudales embargados del Estado. Todos los miembros de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú. Y los designados por autoridad competente. Hay también designados por autoridad competente, por ejemplo, los miembros del Tribunal Constitucional, los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura cuando existía. ¿Se dan cuenta? Todas las personas que realizan una función. El servidor público, por otro lado, es aquella persona natural que presta servicios al Estado, pero sin toma de decisión. El poder estatal solamente está para ellos por sus conocimientos técnicos, profesionales o de servicio. Anteriormente, en la antigüedad, se le llamaba empleado público. La diferencia entonces es que no es un funcionario, pero puede acceder de todas las maneras a la administración pública. Bajo cualquier causal de contrato podrá ser servidor. Si de repente pertenece a la carrera administrativa, igualmente. Hasta ahí. ¿Preguntas? ¿Preguntas? Por favor. Doctor, ¿por qué se hace esta separación de sujetos entre funcionario público y servidor público? Por los roles que desempeñan. Luego vamos a ver que hay muchos delitos que tienen algo llamado vínculo funcional. Muchos delitos tienen algo llamado vínculo funcional. ¿Qué es el vínculo funcional?
la mayoría de delitos contra la administración pública tienen una relación con algún caudal, algún efecto, algún bien del Estado, algún contrato, tienen una relación. Esta relación entre Estado y sujeto, entendido como funcionario servidor, se llama vínculo funcional. Él está vinculado a algo, algún bien, algún contrato. Por eso se hace la diferencia, para que no pueda existir inconvenientes al momento de determinar estos vínculos funcionales. Porque como agravante o atenuante no existe, o sea, no es que, tú eres servidor, pobrecito. No funciona de esa manera. No es que... Ahora, el criterio diferenciador es de Salinas Sicha, doctora Mari Carmen. Los autores más reconocidos en delitos contra la administración pública son Salinas Sicha, Jane Reategui, Fidel Rojas Vargas y Frisancho Aparicio. Peña Cabrera no escribe sobre delitos contra la administración pública. Peña Cabrera escribe de todo. Pero los que escriben solo de delitos contra la administración pública son Fidel Rojas Vargas, Salinas Sicha, Frisancho Aparicio y Jay Reategui. Doctor, ¿y el servidor público también ejecuta la voluntad del Estado? No. ¿Es apropiado decirlo así? No ejecuta la voluntad del Estado. Entonces, que los funcionarios públicos sí lo usan y, o sea, sí lo pueden ejecutar, y los servidores públicos no. O sea, una diferencia entre las dos. También tienen esa diferencia. El servidor no ejecuta la voluntad del Estado. El servidor ejecuta sus funciones en base, sus roles en base a la voluntad de su contrato, en realidad. No es propiamente del Estado. No, ellos no tienen un poder de representación. No representan propiamente al Estado. Entonces, el servidor tiene esa situación. Pero no significa que no labore no significa que no labore en él. ¿Cómo es eso, doctora Mari Carmen? Que se ha escrito, pero no es su posición. Si lo ha escrito, es porque considera que es ello, porque en el libro de Salinas Sicha se establece que la diferencia tomada en el Perú es esa. Y en realidad todos los autores han generado esa diferenciación. Entonces, ¿entiende más o menos la idea? Porque esa es su diferencia principal. No, habrá muchas más, sí hay más diferencias, pero no más que la idea principal, que es sobre el poder de función que tiene este sujeto funcionario, de decisión. Doctor, ¿y dónde señala quién es funcionario público o servidor público? ¿Se basa en su contrato o es que se señala en el MOF o el ROF? No hay diferenciación legal.
El artículo 425, disposiciones comunes de los delitos contra la administración pública, no diferencia. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia se basa en la característica principal de la toma de decisiones. Te doy el ejemplo. En su MOF del gerente especificará que tiene que tomar decisiones sobre tales campos o representatividad, pero en las funciones de, no sé, del guachimán, del que cuida la puerta, se diferencia por las características, no por un compendio legal que diga estas personas son funcionarios, estas personas son servidoras. No funciona tampoco de esa manera. Recuerden que en la administración pública hay variedad, no todas las instituciones son iguales. Hay una variedad amplia que genera las diferencia entre una y otra. Doctor, en otras palabras está diciendo que uno es autónomo en sus decisiones y el otro no, solamente se basa en su contrato. Básicamente, sí, esa sería la idea. Uno es autónomo en su toma de decisiones. El funcionario es autónomo, él decide. Y ni siquiera estaría sometido. Hay personas que dicen que estaría sometido a las decisiones del alcalde, pero no funciona de esa manera tampoco. El funcionario está sometido a sus funciones que les establece el ROC. Si el ROC le dice que él tendrá que tomar decisiones sobre temas de logística, él y solo él es el encargado de logística. Si bien también las funciones del alcalde es velar por la correcta administración de justicia, la correcta administración pública en su institución, es complejo que el alcalde se presente en cada lugar y cada momento. Por eso están sus funcionarios de confianza también. Pero igual todos ellos, funcionarios tanto como funcionarios servidores, son los sujetos que son susceptibles a cometer los delitos contra la administración pública, cometidos por funcionarios. Listo. A ver. Ahora bien, los delitos tienen algo llamado bien jurídico. Ya hemos hablado de los bienes jurídicos en cada delito. Existe un bien jurídico general y bienes jurídicos específicos. Para cada delito hay un bien jurídico específico. El bien jurídico general para los delitos contra la administración pública es debatido, pero por ejemplo Mancini nos dice que es el objeto genérico de la tutela penal en los delitos contra la administración pública es el interés público concerniente al normal y correcto funcionamiento de la administración pública. Entonces, el bien jurídico general, una de las posiciones es que es el correcto y normal funcionamiento de la administración pública, es decir, que la administración pública funcione con normalidad, sin ningún problema, sin ningún retraso, pero en conjunto a ciertos principios de probidad, desinterés, lealtad y disciplina. Es decir, que el funcionario servidor público tendrá que siempre observar los principios rectores antes establecidos. El Tribunal Constitucional ha establecido también que el bien jurídico protegido en estos delitos es la protección de la correcta marcha de las entidades estatales, evitando desviaciones del poder.
Recuerden que hay bienes jurídicos específicos para cada delito. Cada delito tendrá su propio bien jurídico. Recordemos que los delitos contra la administración pública tienen una delgada línea, chicos. La delgada línea entre el derecho administrativo y el derecho penal. Casi todos estos delitos se cometen, cuando se cometen, casi todos estos delitos cuando se cometen, son sancionados en la vía administrativa también. Cuando los hechos son mínimos, caerán en los delitos en el derecho administrativo, en los procedimientos administrativos sancionadores, cuando no sea delito o sea una lesividad tan mínima que no corresponda. Esto se llama derecho penal de última ratio. La encargada serán las secretarías técnicas y las contralorías. Entonces, el bien jurídico protegido general de los delitos contra la administración pública, podemos afirmar que es el correcto y debido y normal funcionamiento de la administración pública en base a ciertos principios como probidad, desinterés, lealtad y disciplina. Y también que existe una línea entre el derecho administrativo y el derecho penal, a veces muy confundida. Muchos casos penales son administrativos y muchos casos administrativos son penales. ¿Qué cosa hace la diferencia? La tipicidad y la lesividad. ¿Hasta ahí preguntas? Listo, chicos. Hasta ahí la clase de hoy. El tema es general propiamente de los delitos contra la administración pública. Próxima clase es propiamente ya de los delitos contra la administración pública establecidos. Ninguna duda, ¿verdad? Doctor, respecto a la lesividad que estaba mencionando, ¿cómo saber si realmente es un delito o simplemente va a ser una sanción administrativa? ¿Cómo saber si es un delito o es una sanción administrativa? Sí. Estoy seguro que si alguien tendría la respuesta a esa pregunta, sería un campeón litigante en los delitos contra la administración pública. Es que no hay un parámetro, chicos. Recuerden que los delitos contra la administración pública no se manejan por cuantías. Te pregunto algo, Aldito. A un peculado de uso valorizado en 2 soles de gasolina. Es decir, utilicé un bien valorizado en 2 soles de gasolina. Típicamente es peculado de uso. Vamos a imaginar un auto o una camioneta. Lo utilicé para traer unas empanadas. No tiene nada que ver con la administración pública, pero lo utilicé. El funcionario dijo al chofer: tráeme estas empanadas para la gente del Ministerio Público. Mi pregunta es, Aldito, la camioneta se demoró 15 minutos.
vino, compró las empanadas, compró las empanadas y las trajo. ¿Tú sancionarías como delito al funcionario y al chofer? Realmente ni debería comprar las empanadas. Claro, no debería, sí, no también, pero te pregunto, ¿sancionarías penalmente si fuera fiscal? ¿Por 2 soles? 2 soles de combustible. Recuerda que el tipo penal no te exige. Claro, pero es que va a haber una discusión porque algunas personas van a decir, no, que esta es plata del Estado, plata de todos los ciudadanos, y otros van a tener otra posición. Ahí viene el debate. Salinas Sicha dice que con el simple hecho de que haya 10 céntimos, ya hay delito contra la administración pública. Jay Reate y Fidel Rojas Vargas dicen que tiene que merituarse la lesividad. Ahora te pregunto, el mismo ejemplo. Se fue la camioneta por 15 minutos. Esa camioneta se encargaba de trasladar, no sé, bienes, cualquier tipo de bienes. En ese momento, la gerencia principal llama y dice, estamos firmando el convenio. Necesitamos que traigan en este instante la documentación. Mientras que la camioneta estaba comprando empanadas. Porque ya estábamos firmando el convenio, ha venido el presidente de China y está firmando en este instante. Y necesitamos para que firme todo. Ahí sí hay, Doc. Especular. Pero entonces acá viene el tema. Los dos son por el monto los dos fueron 15 minutos, los dos fueron 2 soles de combustible. Pero estaría afectando otra cosa más, parte de su función que debería tener esa camioneta. Entonces ahí te estás generando la respuesta a ti mismo. O sea, ¿quién lo decía? Las mismas partes decían. Es que ahí está el problema. No es que se decida, no es que alguien decida, es es como que decir quién decide el principio de proporcionalidad. Lo decide propiamente la administración jurisdiccional o administrativa, pero en base a los parámetros que le den las partes, pues. En este caso, el defensor. Si tú postulas de manera correcta tu posición, el fiscal de repente ni te va a dar la razón, pero muy posiblemente el juicio se va a archivar. Por eso muchos casos de juicio se archivan muchos casos de juicio se archivan porque pertenece al derecho administrativo. Por ejemplo, Mari Carmen dice, la mínima lesividad debe afectar los fondos del Estado, pero si este es superior recién afectará al Estado. También es falso, doctora Mari Carmen, esa idea. No hay un monto. Vuelvo a dar el ejemplo, esos son 2 soles. ¿Es superior? No es superior. Pero hay una afectación, o sea, son muchas situaciones. Doctor, ¿y para usted cuál sería la respuesta más correcta? Para mí no preguntas a la persona menos indicada. Para mí todos son inocentes, hasta ustedes. No, preguntas a la persona menos indicada. Todos son inocentes, puros. Doctor, una pregunta, no me quedó claro, en este caso no se estaría sancionando de delito de colusión porque está escondiendo alguna evidencia al Estado. No. Te estás confundiendo. Espera que lleguemos a los delitos para que puedas dar esa idea, porque te estás confundiendo rotundamente. Por eso no me gusta adelantar cosas, porque de ahí se confunde. Doctor, ¿y si aplicaríamos el efecto de efectivismo, cómo es? Si no nos vayamos al... Ahí está, ya sé dónde te quieres ir, Tony. Si eres un fiscal más garantista, lo vas a archivar. Si eres un fiscal efectivista, te vas a ir a juicio. Exacto. ¿Sí? Porque meterás el clásico floro de la mayoría de fiscales que los delitos contra la administración pública afectan a todos y por eso tienen que ser sancionados y perseguidos como se persiguió a las brujas en épocas modernas anteriores a la contemporánea. Y tendremos que quemarlos vivos y destruirlos, etc. La clásica.
pero hay otros fiscales muy buenos que dicen, uy, esto no es delito, no es nada, en realidad, mándenlo a Secretaría Técnica que lo sancionen administrativamente, tal vez lo despedirán, tal vez lo multarán, yo qué sé, pero no lo van a llevar preso. Pero, doctor, disculpe, si usted como está diciendo que si fuéramos fiscales de efectivismo, o sea, ya habría una sanción penal para ellos. ¿Cómo? O sea, ya habría una sanción penal para esas personas por haber ocupado bienes del Estado. Así sea un sol. No, no es una sanción penal. Hay sanciones administrativas y sanciones penales. Como te vuelvo a repetir, no hay parámetros de cuantías. Ya cuando veamos los delitos, ahí se van a dar cuenta. Ahora, no significa que no se pueda sancionar en el campo penal y en el campo administrativo a la vez. Se puede, por si acaso. Se puede sancionar en los dos a la vez. No es un ne bis in idem. No es un ne bis in idem. Habría que ver cómo se maneja cada caso en concreto. Bueno, hasta ahí la clase. Próximo miércoles, concusión y colusión y cobro indebido.